las 7 etapas del imperio, a ver si sois capaces de observar las señales. Todo el mundo cree que el dólar es tan bueno como el oro, y en realidad no lo ha sido desde 1971. Estos son los sistemas monetarios del mundo, desde 1873, cuando Alemania se regía por el patrón oro clásico, donde cada unidad de divisa estaba respaldada por una cantidad equivalente en oro guardado en la tesorería. En los Estados Unidos, por ejemplo, un billete de $20 equivalía a una pieza de oro de $20 guardada en las cámaras. Es decir, que tú podías entrar en cualquier banco, entregar tu divisa, que no era más que un recibo por el dinero, es decir, un cheque por valor del dinero, y entonces pedías tu dinero de oro y plata, y te lo entregaban. Esto era divisa y esto era dinero. No había ninguna otra razón para que los gobiernos guardaran oro en sus cámaras más que la de respaldar la divisa impresa. El oro le da confianza a la divisa, y la divisa le da a los gobiernos la posibilidad de comenzar con la estafa, porque imprimen recibos por oro y luego se empiezan a imprimir más recibos que oro existe en realidad. Eso ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Durante el combate cesaron los derechos de rescate del oro, y ya no podías ir al banco y cambiar tus libras, tus liras, tus marcos, tus francos por oro. Ya no eran cambiables por oro. Pusieron en marcha las prensas para imprimir como locos. Luego, entre guerras, funcionó algo llamado el patrón intercambio de oro, en el que las divisas estaban respaldadas por oro, pero solo parcialmente. En los Estados Unidos, bajo el Acta de la Reserva Federal de 1913, se le autorizó a imprimir billetes de $50 respaldados solo por $20 de oro, es decir, un 40% de respaldo. Por cada $20 en las cámaras podían imprimir $50. $20 gold piece in the vault, they could put $50 in circulation. We're the dollars of the nation on parade. We're the biggest batch of dollars ever made. Oh, we used to march by millions, but now we march by billions, and maybe we'll be trillions for your dead. We're the dollars. Then we get to 1944. Now, during both wars, Europe paid the U.S. with gold. During World War I, llegamos a 1944. Durante las guerras, Europa pagaba a los Estados Unidos con oro. Durante la primera, los Estados Unidos entraron en el conflicto casi al final. No había tropas sobre el terreno hasta los últimos 6 meses. Durante aproximadamente 4 años os estuvimos vendiendo, es decir, vosotros habíais mandado a vuestros jóvenes al frente desde las granjas y fábricas que manufacturaban bienes de consumo, y las fábricas empezaron a manufacturar metralletas o tanques, mientras antes se fabricaban coches. Así que la economía estaba enfocada a la guerra, y todos los bienes de consumo y agricultura tenían que importarse de los Estados Unidos, todo pagado con oro. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler comienza con el ruido de sables en 1936. Anexiona a Austria en 1938, invade Polonia en el 39, y fue en 1941 cuando se ataca Pearl Harbor. Y no mandamos tropas hasta agosto del 42, creo. De nuevo, durante 6 años nos pagabais en oro y os vendíamos de todo. De aquí viene el mito americano de que la guerra es buena para la economía, y lo es si no estás implicado, y si estás vendiendo a los participantes absolutamente todos los bienes que están necesitando. Yes, America's national income gets bigger and bigger. In 1943, it was $142 billion. That was double the 1939 figure, triple the figure for 1933. But by the end of World War II, the U.S. had 2/3 of all the world's monetary gold. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos tenían 2/3 de las reservas mundiales de oro, y el resto del mundo se tenía que repartir el resto. Europa no tenía nada, así que el sistema monetario mundial no iba a sostenerse, iba a colapsar. Pero todavía estaban todos estos préstamos en dólares para Europa, que estaba inundada literalmente de dólares. Representantes mundiales se reunieron entonces en Bretton Woods, New Hampshire, en 1944, y decidieron crear un nuevo sistema monetario, el sistema Bretton Woods, en el que todas las divisas existentes, con pocas excepciones, estarían respaldadas por el dólar, y el dólar estaría respaldado por el oro a $35 la onza. Esto dio confianza en las divisas y estabilidad al mundo, y vinculaba todas las divisas entre ellas a través del dólar y por medio del oro. No existía el forex, las divisas no fluctuaban, los tipos de intercambio se fijaban cada año, y esto ayudó a relanzar el comercio internacional. Entonces comienza el patrón dólar, porque seguíamos imprimiendo dólares. Según Bretton Woods, no había ninguna proporción en la que el dólar debía respaldarse por el oro. Entonces ya habíamos comenzado con un gasto público deficitario para financiar la guerra de Corea, de Vietnam, para la gran sociedad de Johnson, y se aumentó la oferta
oferta monetaria, la cantidad de dólares en circulación, y los exportamos por todo el mundo. Luego, en los 60, De Gaulle se da cuenta de que no tenemos oro suficiente para respaldar el dólar. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or entraîne les Américains à s'endetter et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or. Francia pide que le devuelvan su oro, cambiándolo por los dólares que tenía. Otros países se unirán entonces al carro y los Estados Unidos pierden la mitad de su oro entre 1959 y 1971. Aún así, en 1971 todavía existían 12 veces más dólares creados que oro existente. Y esto es un pánico bancario. Estados Unidos ejercía el papel de banco. Este es un pánico bancario soberano, porque Estados Unidos, por segunda vez en la historia, había cometido fraude y había creado más recibos de oro que oro existente. Así de simple. Los mercados se dan cuenta, lo sintieron, y Nixon se vio forzado a salir del patrón oro, porque si hubiera pagado todo el oro de los recibos hasta llegar a cero, una vez no hubiera tenido suficiente para seguir pagando, todo el sistema monetario hubiera colapsado. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. In full cooperation with the International Monetary Fund and those who trade with us, we will press for the necessary reforms to set up an urgently needed new international monetary system. El 15 de agosto de 1971, todas las divisas del mundo se convierten en divisas fiduciarias. No sé por qué el resto de países no le colgaron, la verdad, pero no lo hicieron, solamente le siguieron la corriente. To our friends abroad, I give this assurance. The United States has always been and will continue to be a forward-looking and trustworthy trading partner. Ha habido miles y miles y miles de divisas fiduciarias en la historia y no ha sobrevivido ninguna. El porcentaje de fallo es del 100%. Hemos comenzado este experimento en el que todas las divisas del mundo son fiduciarias a la vez desde 1971. Pero lo que tenemos cada 30 o 40 años es un sistema monetario distinto. Mira, 30 años, 28 años y 39 de momento. Así que, ¿ahora qué? El mundo va a tener un nuevo sistema monetario en esta década. Vamos a experimentar esta enorme crisis deflacionaria en todo el mundo. El mundo terminará aceptando un nuevo sistema monetario internacional, muy probablemente, después de que los gobiernos hayan intentado imprimir una salida y provocar hiperinflación, y la gente perderá confianza en la divisa. ¿Dónde acaba la gente buscando refugio a lo largo de la historia una y otra vez durante los últimos 5.000 años? Siempre acaban en el oro y la plata. En un mundo de divisas flotantes, que es lo que son todas las divisas hoy en día, todas se mecen arriba y abajo entre ellas, pero todas se hunden respecto al oro. Esto incluye al dólar, el euro, la libra, todas. Seguirán perdiendo valor, seguirán perdiendo poder adquisitivo. No creo que haya manera de evitar lo que se nos viene encima. No tiene arreglo ya. Puedes esperar a que te pase por encima o intentar beneficiarte. Yo quiero asegurarme de que no son solo unos cuantos grandes inversores en el mundo quienes acaban teniéndolo todo. Espero que haya cuantos más pequeños inversores mejor, porque eso es lo que hace funcionar a la sociedad. Una gran distribución entre la clase media y el pequeño inversor.
Ahora, como recordatorio, las 7 etapas del imperio. Se empieza con un dinero sólido, respaldado, se continúa añadiendo capas de gasto público y programas sociales, se desarrolla un ejército fuerte, se comienza a dar uso a ese ejército, para pagar la guerra se aumenta la base monetaria. Esto provoca la pérdida de fe en la moneda y desencadena una crisis monetaria, y el oro recupera el valor de toda esa impresión que se realizó en los años de las 5 primeras etapas. Estamos en la 6ª etapa, principios de la 7ª. El oro comenzó su revaluación en el 2001, cuando estaba a $250, pero aún estamos en los primeros pasos. But we're still in the very early stages of this. El problema del oro es que la gente no lo entiende. Por alguna razón, ha desaparecido del currículum en los últimos 35 años. Y tenemos a 2 generaciones académicas que no han estudiado jamás el oro, a no ser que sean especialistas en historia monetaria. Cuando estaba en la universidad y en el colegio, todavía estábamos en algún tipo de patrón oro, eso sí, muy atenuado. Pero se estudiaba el Fondo Monetario Internacional y la manera en que se presentaban las cuentas de los países, y se desglosaban las reservas y las cuentas, y tenías que entender el oro y el papel que jugaba en términos de equilibrio comercial. Eso desapareció en 1971 cuando Nixon abandona el patrón oro, así que los alumnos ya no lo entienden. Piensan que es una broma, que es una materia prima con cierto impulso comercial. No entienden que en realidad es el último refugio del dinero. Hemos aprendido que el dinero se creó aproximadamente en el 630 a.C., cuando se convirtió en fungible. Fueron los mercados libres y el dinero respaldado lo que ayudó a la prosperidad ateniense, pero la devaluación de la divisa para financiar el déficit público de guerras y obras públicas jugaron un importante papel en su caída. Durante los últimos 140 años hemos devaluado nuestras divisas hasta el punto en el que 2 generaciones de estudiantes ni siquiera entienden el oro. Hemos aprendido la ley de Gresham, que el dinero malo hace desaparecer al dinero bueno. En la historia reciente, cada 40 años más o menos, hemos visto un cambio en el sistema monetario, y hemos visto que estamos en la 6ª de las 7 etapas del imperio. Suficiente para este capítulo. Acompáñenme en el siguiente, en el que trataremos sobre el caótico estado del patrón dólar americano y cómo puede afectarle sin importar su lugar de residencia. Cuando escribí mi libro, dije que estábamos entrando en un periodo en el que afrontaríamos la mayor transferencia de riqueza de la historia de la humanidad, y por tanto es la mayor oportunidad en la historia de la humanidad. He convertido en mi misión ayudar a la mayor cantidad de gente posible a atravesar esta crisis y posicionarse en el lado bueno de esta transferencia. Acabo de terminar una ponencia llamada «Cómo se revelará la 7ª etapa», donde detallo qué estoy haciendo personalmente para prepararme para distintos escenarios. Lo pueden ver en hiddensecretsofmoney.com como parte de la información gratuita. Así que mi desafío es que encuentren un ejemplo en la historia de una crisis provocada por demasiado gasto público y demasiada deuda y demasiada divisa que sea resuelta con más gasto público, más deuda y más impresión de divisa. Hasta entonces, buena suerte y nos vemos en la presentación de hiddensecretsofmoney.com. Gracias. There is no other side. You're either silver and gold or you're doomed. That's exactly the way the world is always working. That's the way it's working right now. Turn on the television, watch with the price of gold. Look at the dollar going down, gold's going up, silver's going up. That's exactly the way it's always worked, and it's always worked that way, and it's working that way now. And why is anyone surprised? Why is anyone surprised? It's always worked like that. For the past 5,000 years. That's right, 5,000 years in a row, it's worked exactly that way. It's happening that way now, and ooh, wait a minute here. Weird. Beyond weird.